Bien, buen día para todos. Mi nombre es Johnny Salazar, profesor de contabilidad y autor del libro Cuadra o Cuadra. En esta ocasión vamos a aprender a hacer el cierre contable. En la primera parte, en este video, hablaremos sobre la hoja de trabajo, que sería el inicio de un cierre contable. Un cierre contable es todo lo que se presenta al final de año, después de que finalice el 31 de diciembre, porque del 1 de enero al 31 de diciembre es que abarca un año contable y dentro de ese año pues se hace libros, tanto primarios como auxiliares, y hay que presentar informes al final de año, entonces a eso se le llama cierre contable. El cierre contable consta de averiguar los saldos, tanto deudores como acreedores, registro de ajustes, que son partidas que se hacen fuera del año contable pero que pertenecen al año anterior, eh, reajustes, es decir, arreglos que se hacen a ciertas cuentas que se necesitan, algunas que son necesarias y algunas que por negligencia se dejaron hasta último segundo. Saldos ajustados, que es la unión de las dos anteriores. Un rayado que se llama costo de ventas para averiguar la inversión que hicimos en un año. El estado de resultados para ver si la ganancia que se obtuvo fue positiva o si se obtuvo pérdida por un mal año de inversión. Hay que realizar también un balance general, que es un rayado donde nos identifica nuestro patrimonio de manera ordenada, y hay que hacer unas partidas de cierre para dejar selladas todas las áreas contables que se trabajaron en este año y una reapertura para iniciar un año normal, para continuar el ciclo contable de la vida de la empresa. Para poder hacer todo lo que acabo de decir, que es el cierre contable, es necesario tener un apoyo. Nosotros nos apoyamos los contadores de un libro auxiliar que se llama hoja de trabajo. La hoja de trabajo es una hoja, es un diagrama de 12 columnas. Yo ya tengo una hecha por acá para que usted observe. Cuando usted termina una hoja de trabajo de 12, la tiene terminada y así se ve. Es una hoja donde 12 columnas están llenas de números y que se van cuadrando de par en par. Hay un dilema con la hoja de trabajo. Para algunos es un libro obsoleto, un libro auxiliar obsoleto, ya no se usa, y para otros sí. ¿Cuál es la explicación de esta situación? Les explico. Si usted es experto en contabilidad y lleva más de 5, 8, 10, 15 años en contabilidad, cada vez ha sido mayor su conocimiento contable. Entonces, cuando hace un cierre contable, tiene mucho conocimiento de cuentas, entonces le es obsoleto hacer todo esto. Si una persona como nosotros que estamos aprendiendo contabilidad no tenemos toda esa experiencia de años, obviamente es mejor aprender el proceso largo porque no tenemos el conocimiento ni la experiencia contable requerida por los años. Entonces, si usted le pregunta a un auditor con 20 años de experiencia, va a decir que la hoja de trabajo es un libro innecesario. Sin embargo, si le pregunta a un profesor como yo, que conoce las necesidades de un estudiante, le va a decir que la hoja de trabajo es necesaria en sus 12 columnas. ¿Cómo podemos ir bajando columnas según nuestra experiencia? Pues algunos la hacen a 10 columnas, eliminan estas dos que yo marqué porque esa inversión la incluyen dentro de pérdidas y ganancias, porque conocen los saldos y la inversión va incluida dentro de este rubro, y entonces no hay ningún problema porque ya conocen más de contabilidad. Hay otros que de 10 bajan hasta 6 columnas y eliminan estas últimas 6 y solo llegan a las 5 y 6 hasta acá. ¿Eso por qué es? Porque tienen conocimientos de clasificación total de contabilidad y desde los saldos ajustados pueden dedicarse a hacer su cierre, que sería el diagrama del costo de ventas, el estado de resultados, su balance general y sus partidas de cierre. Sin embargo, yo no aconsejo, si usted no tiene experiencia haciendo hojas de trabajo, obviamente es necesario que nosotros tengamos el mapa, porque esa es la respuesta correcta a esta incógnita. ¿Por qué es necesario la hoja de trabajo? Porque la hoja de trabajo es un mapa para poder hacer lo que le acabo de explicar con anterioridad. Bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Vamos a iniciar explicando cómo se hace una hoja de trabajo. Una hoja de trabajo, dice la teoría en mi libro, usted lo puede leer, que es un rayado de 12 columnas
que se divide en fases, en 6 fases. Por ejemplo, las 6 fases serían fase 1, saldos, fase 2, ajustes, fase 3, saldos ajustados, fase 4, costo de ventas, fase 5, estado de resultados y fase 6, balance general. Esta, si la hacen electrónico, pues se va a ver de esta manera como está en mi pantalla, y si la hace a mano, pues debe comprar hojas de papel factura de 12 columnas para poder hacer este libro. La fase 1, que vamos con ella, es fácil de explicar y acá está. Son 2 opciones las que tenemos. La primera es que si usted hizo diario, bueno, inventario diario, lo trasladó al mayor y luego lo trasladó al balance, ese último balance sencillamente lo copiamos en la columna 1 y 2 y mágicamente ya tenemos la fase 1 terminada. Si usted es un estudiante que tiene su hoja vacía en este momento, así se mirará la hoja de trabajo e incluso sin cuentas acá, vacía totalmente, y usted obviamente va a tener algo así su hoja de trabajo. Entonces, cuando ya empezamos a hacer la hoja de trabajo, trasladamos todas las cuentas de nuestro balance, nuestra teoría, y venimos y copiamos. La primera opción dice que el balance solo se copia, el último balance que usted trae desde los 4 libros obligatorios, y sencillamente usted va a trasladar deudoras y acreedoras, las cuentas, y cuadra hasta abajo con el mismo capital y todo, y ya tendríamos la primera fase realizada. Si usted no tiene los 4 libros hechos, entonces va a tener esto. Le van a dar una hoja, una fotocopia, o le van a decir una página de un libro, o le van a dar estos datos. Le va a dar un listado de cuentas ordenadas que usted va a tener que clasificar de una manera contable, y le van a decir que tiene que hacer ajustes. Acá en este ejemplo que yo le tengo acá, que es la hoja de trabajo que tengo hecha, está el nombre de la empresa, la fecha en que se va a trabajar, el listado de cuentas, cómo trabajamos esta segunda opción de hacer la fase 1, cuenta por cuenta vamos a averiguar qué saldo tiene. Si es activo o pérdida, serán deudores, y si son pasivos o ganancias, serán acreedores. Y así usted va a ir clasificando una por una las cuentas y trasladándolas a su hoja de trabajo en la columna 1 o 2. Luego hará sus ajustes, que esa sería otra fase, y le harán un dato aquí que nos va a servir más adelante. Repito entonces, todas estas cuentas usted las va a clasificar, deudoras y acreedoras, como lo acabo de decir, y la misma historia. Va a venir y coloca las deudoras en la 1, las acreedoras en la 2, va a sacar su capital porque no creo que se lo vayan a dar, y si se lo dan pues solo se copia. Si no se saca, deudores menos acreedores va a dar el capital, que es la regla principal del patrimonio. A menos P es igual a C, en este caso sería deudor menos acreedor igual capital, y cuadramos hasta abajo, y con ello tenemos la fase 1 totalmente terminada. La fase 2, que serían los ajustes, dice la teoría de mi libro, son partidas. Los ajustes son partidas. Pero esas partidas se pueden realizar de manera principal, que serían partidas que ustedes tienen para hacer, o secundarias, que serían cualquier partida que esté pendiente de hacer. Por ejemplo, un depósito bancario que se hizo fuera de tiempo, un pago que se hizo fuera de tiempo, un pago de sueldos que se hizo fuera de tiempo, o que no se registró, que traía error, se puede hacer en un ajuste, se puede hacer ese arreglo en un ajuste. Sin embargo, hay principales que esas sí no están hechas y que nos piden hacer. Hay que hacer la depreciación total del activo fijo del año, la amortización de las cuentas que se amortizan en el año, las cuentas incobrables, que se crea una reserva, y se crea una reserva para indemnizaciones. Estas 4 casi siempre son las obligatorias y que año con año se deben hacer. La secundaria sería cualquier otra partida que usted realice. En este video no explicaré cómo se hacen los ajustes, porque haré un video totalmente separado a este de cómo hacer esos 4 ajustes obligatorios. Imaginémonos que estas cuentas, que estos ajustes de este ejercicio ya fueron hechos, y sus ajustes se mirarían algo así.
las partidas ya están hechas. En este ejemplo usaron el método indirecto. Están las depreciaciones de todo el activo y las cuentas afectadas, sus abonos, que serían lo acumulado, y sus cuentas afectadas, las amortizaciones de las cuentas afectadas, las amortizaciones acumuladas de las cuentas afectadas, las cuentas incobrables y su reserva creada, y la indemnización y su reserva creada. Básicamente tenemos las cuatro partidas hechas. Cuando usted ya tiene hechas esas 4 partidas, ¿qué debe hacer? Sencillo. Tiene que verificar si las cuentas están creadas en nuestro balance o hay que crearlas como nuevas. Por ejemplo, la primera cuenta que empezamos a ver acá, depreciación mobiliario. Hay alumnos que se confunden y voy a aclarar esto. Es muy diferente decir depreciación mobiliario. La cuenta mobiliario equipo es activo y de ahí nació la depreciación, pero mobiliario equipo es activo. Depreciación mobiliario equipo es una pérdida y depreciación acumulada mobiliario equipo es un pasivo. Entonces son 3 cuentas diferentes aunque los nombres se parezcan. Mobiliario a secas es activo, depreciación de mobiliario es pérdida y acumulada de mobiliario es pasivo. Entonces son cuentas diferentes. En este ejemplo, depreciación mobiliario no está en nuestro balance y depreciación acumulada no está en nuestro balance. Entonces hay que crear las 3. Bueno, las 2. La otra ya está creada. Mobiliario ya está por acá arriba entre las cuentas de nuestro balance. Acá está. Esa no se tocó, solo de ahí se sacó el ajuste. Depreciación mobiliario equipo sí la creamos acá. Aquí ya está vacía porque no he trasladado el ajuste. Y depreciación acumulada de mobiliario pues está acá. No la he... creo que esa está creada, hay que buscarla. Depreciación acumulada de mobiliario está acá. Entonces esa es la regla que usted tiene que respetar en el traslado de los ajustes. Cuando usted tiene hechas sus partidas, va a venir y una por una va a decir, esta está creada en el balance, solo se deja y se trabaja donde esté creada en nuestro balance. Si no está creada, se crea como nueva. Y así hacemos con todas las cuentas que intervinieron en los ajustes. Repitiendo, las que no están creadas hay que crearlas como nuevas y si ya existen en el balance solo se dejan ahí y ahí se van a trasladar los saldos que hemos creado acá. ¿Cómo se hacen esos traslados? Pues sencillamente en nuestra teoría lo dice. Acá está cómo hacer la 1, cómo hacer la 2, cómo hacer la 3. Vaya a mi video de cómo se hacen los ajustes y entenderá mejor. Pero acá está la teoría. Dice, cuando tenemos hechas las partidas o luego que tenemos los ajustes ya hechos, los trasladamos al balance respetando lo siguiente. Dice, los cargos de los ajustes van en la columna 3 y los abonos de los ajustes van en la columna 4. Le vuelven a decir en el libro, recuerde que las cuentas no existentes hay que crearlas y las ya existentes solo se trabajan como cargo y abono, sencillamente solo se trasladan donde les correspondan, porque si no va a repetir las cuentas. Si alguien no ha entendido eso, le voy a explicar algo. Imagínense que la cuenta mobiliario equipo pues está acá, de aquí salió la depreciación, esa no la tocamos, sencillamente solo de ahí salió la depreciación. Pero depreciación mobiliario equipo no está en el balance, fue creada como nueva acá, entonces su ajuste tendrá que ir acá en la 3. Pero depreciación acumulada de mobiliario ya existía, entonces solo se busca, acá está, y se va a colocar el ajuste donde acá le corresponda, si es cargo en la 3 y si es abono en la 4. ¿Qué pasa si yo creo una nueva acá? Como depreciación acumulada mobiliario, no es prohibido, no es malo. Sin embargo, tener 2 cuentas iguales puede afectar saldos, puede hacer trabajo más lento, lo puede confundir por haber 2 cuentas o sencillamente en la vida real eso se conoce como errores contables que generan o pueden darse a entender que son malversaciones de fondos. Entonces esos errores se tienen que evitar y mientras no estén repetidas sería lo correcto. Como en este caso ya creamos las nuevas, tanto algunas son deudoras como acreedoras
Y lo que hicimos o lo que vamos a hacer es copiar, como dice la teoría, los cargos en la 3 y los abonos en la 4, uno por uno. Yo, como tengo la magia de la tecnología, ya está hecho. Solo trasladé todos los saldos, pero usted lo tiene que hacer una por una. Encuentra la cuenta afectada, en este caso hay una depresión acumulada de vehículos, se colocó en el abono, en la 4 porque fue abono, igual a acumulada de gasto de organización, pero por ejemplo acá tenemos otras que no. La depresión mobiliario equipo fue cargo, está en la 3, vehículos en la 3, depresión maquinaria en la 3 y así. Las acumuladas en la 4 que no estaban creadas se fueron creando y así una por una trasladamos cargos a la 3, abonos a la 4 y ya está cuadrado hasta aquí abajo. Tenemos cuadrada la fase número 2. Pasamos a la fase número 3. La fase número 3 es la fusión de estas dos, es decir, estas 4 columnas fusionadas en sí van a dar vida a las 5 y a las 6. Recuérdese hacerlo de una manera ordenada. ¿Qué dice nuestra teoría? Vamos a nuestro libro y dice fase 3, saldos ajustados. Para ello necesitamos seguir las siguientes reglas. De memoria debe usted aprenderse estas 8 reglas. Obviamente, como forma teórica cuesta un poco. Dice, cuenta del deudor, dice la 1, con ajuste en el debe se suma y es deudor. Cuenta del deudor con ajuste en el haber, dice la segunda, se resta y es deudor. Y así usted va respetando todo esto. Pero en la medida del tiempo yo he visto que los estudiantes de forma teórica se hacen bolas. Se confunden y no entienden cómo se hace esto. Entonces les tengo algo preparado acá. Para no estar regresando a la pantalla, usted abra su libro en la página donde esté la fase 3 de los saldos ajustados y si no, pues haga un screenshot en este momento de este espacio de que usted está acá y téngalo por ahí a la mano para poder ir leyendo las 8 reglas. Yo les he preparado por acá estas 8 reglas en práctica. Esta teoría que tiene usted por acá la tengo yo en práctica acá abajito. Le tengo preparado ya eso para que lo entienda mejor. ¿Qué dice la regla 1? La regla 1 dice cuenta del deudor. En este caso tomé caja como ejemplo. Y si es deudor, pues tiene su saldo acá en el deudor. Cuenta del deudor, dice, con ajuste en el debe, es decir, en la 3, se suma y es deudor. En otras palabras, cuenta de la 1 con ajuste en la 3 se suma y va a la 5. La segunda dice, cuenta del deudor con ajuste en el haber. Acá se resta, pero sigue siendo deudor. En número sería cuenta de la 1, pero con ajuste en la 4 se resta y va a la 5. Si usted lo entiende así, con el tiempo he visto que muchos estudiantes con número de columnas cuadran esta, otros con la ley de signos, signos iguales se suman, signos contrarios se restan, pero lo correcto sería contablemente leer cuenta del acreedor, dice la regla 3, con ajuste en el debe. Acá se están cruzando, no están juntas, es una impar con una par. Se resta, dice, y va al acreedor. Siempre gana el saldo de la más grande. Por ejemplo, esta es deudora, tiene ajuste en el debe, se sumó. Esta es deudora, tiene ajuste en el haber, se restó. Esta es acreedora, ganan siempre las cantidades más grandes. Es deudora, con ajuste en el debe, se restó y va para acá. ¿Qué dice la número 4 en la teoría? Yo no estoy regresando a mi teoría por cuestión de tiempo, pero usted tiene su screenshot o el libro abierto y va leyendo la número 4. La número 4 dice, cuenta del acreedor con ajuste en el haber. Están iguales, signos iguales, columnas pares, se suman y es acreedor. Y acá están los resultados. De la 5 a la 8 son totalmente sencillas, estas son más entendibles y va a ver por qué. Cuenta del deudor, que no tenga ajuste, va al deudor. Cuenta, la 6 dice cuenta del acreedor, que no tenga ajuste, va al acreedor. En número sería la 5, la regla 5 diría de la 1 va a la 5 y la 6 sería de la 2 va a la 6. La número 7 dice en la teoría,
cuenta de ajuste que no tenga saldo, solo el ajuste, entonces va a la 5, va a deudor. Y cuenta de ajuste del haber que no tenga saldo, va al acreedor, o sea, a la 6. Con ello, haga un screenshot también de este espacio que acabo de hacer y ahí puede ver la parte práctica de las 8 reglas para fusionar la fase número 3, que es la fusión de 1, 2 para dar vida a la fase 3. Bueno, ya tenemos eso ahí en práctica. Eso va a ser con estas columnas una por una. Va a venir y va usted a tomar las columnas, las cuentas, y una por una va a ver qué regla le corresponde. Por ejemplo, a caja, acá dice cuenta del deudor sin ajuste, va al deudor. Por ejemplo, esta cuenta del acreedor con ajuste en el haber, como son iguales, se suman y van al acreedor. Otro ejemplo podría ser acá, cuenta de ajuste que no tiene saldo, va a la número 5, y esta cuenta de ajuste que no tiene saldo va a la número 6. Si usted obviamente tiene ya listo su traslado, hace eso cuenta por cuenta y su hoja de trabajo más o menos se va a ir viendo de la siguiente manera. Fusionando una por una, va a respetar, por ejemplo acá la regla ya se respetó, acá ya se respetó, se restó o se sumó dependiendo de qué regla fue la que le aplicó, y mágicamente cuadramos hasta abajo la columna 5 y 6. Con ello estamos llegando a la mitad de la hoja de trabajo. Como les digo, algunos expertos solo llegan hasta acá y de acá se lanzan a su cierre. Sin embargo, como estudiantes de contabilidad no es recomendable hacerlo porque no tiene los conocimientos de muchas cuentas y entonces se va a confundir. Es mejor aprender el trabajo largo, el proceso largo, y ya en la vida real usted decidirá si le conviene o no aplicarlo o ahorrarse el procedimiento. Yo explico completo para cumplir con el reglamento del currículum, para que usted entienda cómo se hace la contabilidad de manera correcta. Seguimos entonces. Ahora vamos a hacer la fase 4. Estas fases son más sencillas, estas son bastante entendibles, estas es un poquito más fácil de entender. La fase 4 dice que es el costo de ventas. En algunos libros se omite este paso y se realiza la hoja a 10 columnas. Yo lo expliqué al inicio por qué. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es sencillo. Dice que se coloca la mercadería 1, que también llamada mercadería inicial, en el debe, o sea en la columna 7. Mercadería 1 es la que nos da en el balance de saldos. Ahorita explicaré eso. Y mercadería 2, también llamada mercadería final, en el haber, o sea en la 8. Mercadería 2 es la que nos dan en la hoja de enunciados. A eso voy a explicar eso por acá. Imaginémonos que tenemos acá nuestro cierre. Aquí está vacío, pero vamos a ver la hoja llena para que usted entienda mejor esta situación. Dice el procedimiento que mercadería 1 está acá, iría en la 1, en la primera columna, que sería la 7, y mercadería 2 va en la 8, o sea en el haber. ¿De dónde salen esos saldos? La número 1 es la que usted trae de sus saldos ajustados. A partir de este momento, la 1, 2, 3 y 4 quedan totalmente obsoletas, no me interesan, no me sirven, sino que los saldos correctos siempre van a ser la de los saldos ajustados. Estos saldos de las 5 y 6 son los que en este momento me van a servir. Los marqué para que entendamos que a partir de esto, estas ya no me sirven de nada y estos saldos son los que son correctos ahora. Entonces dice, mercadería 1, dice el procedimiento de la fase 4, es la que traemos en el balance, solo copiamos esta hacia acá. La mercadería 2 se copia en la número 8, esa es la mercadería que nos dan en los enunciados. Después de que tenemos todos estos saldos, que hicimos la fase 1,
luego que hicimos la fase 2, que fueron los ajustes, luego que fusionamos hacia la fase 3, solo nos queda este dato que dice aquí, mercadería 2, 72,000 quetzales. Entonces, obviamente, este es otro ejemplo de una hoja diferente, por eso la mercadería es diferente, pero en nuestro ejemplo, tomaría la mercadería 2 y la coloca acá. Mercadería 2 sería la que se coloca en la 8. Ahora, en la vida real, ¿cómo sería? Como estudiante es fácil que el profesor le dé estos datos. Este se lo trasladó nada más acá y este se lo dieron en una fotocopia. En la vida real, este dato es el que está en enero, es lo que Mercadería trae a inicios del año contable, y este dato es el que está a finales del año contable. En otras palabras, Mercadería 1 es la de enero y Mercadería 2 es la de diciembre. Eso es en la vida real. Volvamos a nuestra teoría y que dice, buscamos la cuenta compras y la colocamos en la columna correspondiente. Buscamos todas las cuentas referentes a compras, todas las que tengan apellido compras, devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras, impuestos sobre compras, fletes sobre compras, todo lo que diga sobre compras, y las colocamos en el lugar que le corresponda. Eso en la teoría. Ahora en la práctica colocamos compras donde le corresponda, sería deudora, sería en la 7. Devoluciones sobre compras sería en la 8, porque es acreedora, y ya no hay más. Si hubiesen más, entonces se colocan todo lo que tenga que ver con compras en la deudora, deudoras, y en las acreedoras dependiendo de sus saldos. Si son 5, siempre van a la 7 y sigue impar. Y si son 6, van a la 8, sigue impar. Luego el procedimiento teórico dice, sumamos las columnas y obtenemos una diferencia. Casi siempre, bueno, ese casi está de más, debería no existir. Siempre la columna que es mayor va a ser la del debe. Y esa diferencia que encontramos se va a llamar costo de ventas y la debemos colocar como una cuenta nueva y la vamos a colocar en el haber. Eso en la práctica, ¿cómo sería? Sumamos la columna 7, sumamos la columna 8 y me va a dar una diferencia. Siempre es mayor este lado y esa diferencia va a ir acá. Esa diferencia se coloca como nueva cuenta que se llama costo de ventas. Entonces, en nuestra hoja de trabajo que tenemos vacía y que vamos llenando, más o menos se miraría así. Tenemos vacío acá y al hacer los traslados estos, mercadería 1, mercadería 2, compras y todo lo relacionado con compras, sumamos y sacamos la diferencia. Esa diferencia se llama costo de ventas como cuenta nueva y vamos a cuadrar la fase número 4. Siempre les digo, mayor va a ser la 7, menor la 8, va a colocar la diferencia en la menor y cuadra con ese dato aquí abajo. Fácil, la fase 4, siempre respetando esa situación. Pero para terminar en la fase 4 hay que respetar ciertas cosas que dice aquí. Sumamos y cuadramos, ya lo hicimos, pero dice, antes de continuar con el otro paso debemos trasladar mercadería 2 al activo y el costo de ventas a pérdida o a la par. Eso en práctica, para que no se confunda, dice, ¿qué dice? Compras, ya no se toca, vamos a ver, acá está, más entendible, acá está. Mercadería 1 queda olvidada. Mercadería 2 dice que se traslada al activo, ya lo hicimos. Y costo de ventas, el que acabamos de crear, lo trasladamos a pérdida, o sea, a la par. Recuérdense que estamos en la columna de pérdida, que sería aquí a la par, pérdida. No se le olvide hacer este procedimiento antes de continuar, por favor. Mercadería 2 a activo. ¿Por qué mercadería 1 no? Esa ya quedó muerta. Nos interesa más la 2, que es la nueva. Y el costo de ventas a la vecindad, o sea, a pérdida. Bueno, no se le olvide hacer eso. Vamos a la fase 5 y 6, que es la última. Y acá la teoría dice, aseguramos que el paso anterior ya está trasladado, mercadería 1, mercadería 2 al activo y costo de ventas a pérdida, lo que acabamos de hacer. Distribuir todas las cuentas desde los saldos ajustados a la columna 5 y 6. Desde la columna 5 y 6, las que son pérdida a la 9, las que son ganancia a la 10, las que son activos a la 11 y las que son pasivo a la 12.
Entonces, eso en práctica, ¿cómo sería? Vamos a venir y hacer cuenta por cuenta. Siempre les digo desde estos saldos. Ya no se tocan las primeras 4, siempre son 5 y 6. Siempre se va a tocar estas desde las 5 y las 6. Entonces, una por una va a venir y va a trasladar. Caja que es, va al activo. Caja chica, al activo. Vehículos, activo. Cuentas por cobrar comerciales, activo. Y así va a ir clasificando. Las que son pérdida desde estos saldos van a ir en la número 9. Las que son ganancias van a ir en la 10. Las que son activos van a ir en la 11. Y las que son pasivos van a ir en la 12. Después de hacer el traslado, más o menos su hoja se va a ver así. Está trasladado ya todo. Ya está trasladado su mercadería 2 acá. Ya está trasladado su costo de ventas acá. Entonces, ¿qué procede? Dice, las cuentas usadas en el costo de ventas ya no se trasladan a ningún lado. Entonces, ¿cómo es eso? Para que se le quede. Mercadería 2 ya fue trasladada para acá. Ahora, mercadería 1 queda olvidada. Compras queda olvidada. Entonces, por favor, estas prácticamente quedan anuladas. Estas quedan anuladas. Yo estoy colocando negro solo como una especie de referencia diciendo ya se trabajaron. Esta ya se trasladó. Pero ¿eso qué significa? Que estas columnas quedarán totalmente vacías. ¿Por qué? Porque esas ya no se trasladan al costo de ventas. Eso es lo que acaba de decir la teoría. Las voy a dejar abiertas por cuestiones contables, pero usted entienda la referencia. Ya no se trasladan, dice. Sumamos las columnas de pérdida y ganancia y respetar lo siguiente. Para ver si le dio ganancia o pérdida hay que respetar dos aspectos. Si da ganancia, vamos a hacer lo que está marcado acá. Y si da pérdida, vamos a hacer lo que está marcado acá. Y con eso voy a terminar la explicación de la hoja de trabajo. Ya estamos casi llegando al cierre. Su hoja de trabajo se mirará algo así. Ya trasladó las pérdidas a la 11, a la 9, ganancias a la 10, activos a la 11 y pasivos a la 12. Entonces va a venir y va a sumar las columnas. Va a sumar pérdidas y va a sumar ganancias. En el primer caso, si le da ganancia. Si le da ganancia, va a ser mayor siempre la columna 10. Esta va a ser mayor. Le voy a colocar un signo más acá. Y esta va a ser, y esta prácticamente va a ser menor. Para que entienda mejor, la columna 10 va a venir y siempre va a ser mayor en este caso, y la columna 9 va a ser menor. Entonces la diferencia la vamos a colocar acá, en la que haga falta. Eso dice la teoría. Dice, si la columna de ganancia es mayor, entonces la diferencia va en pérdida y se llama ganancia preimpuesto y la pasará al pasivo de la siguiente manera. Repito, si la columna de ganancia, o sea la 10, es mayor, entonces la diferencia va a ir en pérdida. Algo práctico sería así. Sumamos en este ejemplo y me dio mayor la 10, resté con la 9 y me salió esta diferencia. Esa diferencia se llama ganancia preimpuesto. Entonces, en su hoja que vamos llenando se mirará algo así. Vamos a trasladar las pérdidas y ganancias y más o menos se mirará de esta manera. Esa diferencia se llama ganancia preimpuesto cuando dé ganancia. Repito, cuando la 10 sea mayor que la 9, saqué una diferencia y esa es mi ganancia antes del impuesto. Todavía no es mi ganancia neta ni mi ganancia real. Esta ganancia todavía hay que trabajarla, pero ya podemos cuadrar acá. ¿Qué hacemos con esa ganancia? Dice la teoría. La distribuimos al pasivo, o sea, se va al pasivo partido en 3. 25% para el ISR, 5% para la reserva legal y 70% para la ganancia después del impuesto. Para las 3 hay que crear las cuentas, dice. Entonces yo ya la tengo creadas acá, mágicamente están creadas.
esa ganancia que está aquí va a ir partida en ganancia, en reserva legal, que sería el 5%, el ISR, que sería el 25%, y la ganancia post o después del impuesto, que sería el resto, que sería un 70%. ¿Por qué estos porcentajes? Porque este es uno de los regímenes más conocidos de la contabilidad. Alguien puede decir, estos porcentajes no son los correctos. No es que yo haya creado estos porcentajes. Sencillamente esa teoría exacta la aprenden en legislación fiscal y obviamente dependiendo de cómo haya sido inscrita la empresa en la SAT, así va a ser su porcentaje de pago de impuestos. Este es solo un ejemplo de las varias opciones que hay para el régimen de pago de impuestos. Así que por favor hago la aclaración para no generar controversia. Repito, estos porcentajes son de uno de los tipos de formas de pago de los impuestos. Sin embargo, si la empresa está inscrita de otra manera, pues serán otros los porcentajes. Eso los expertos en legislación fiscal le pueden aclarar la duda. Entonces venimos y ya está cuadrada la 9 y 10. Solo faltaría la 11 y la 12. Pero como nosotros ya habíamos trasladado todas las cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia en su lugar correspondiente, nos toca nada más hacer la repartición de esa ganancia preimpuesto que fue prácticamente distribuida. Acá esta la partimos en 5, de aquí sacamos el 25 y el resto que sería el 70%. En otras palabras, estas tres sumadas tienen que ser esta. Y se trasladan al pasivo, eso dice la teoría. Y usted suma activo y pasivo y va a cuadrar automáticamente la hoja de trabajo. Obviamente tenga cuidado con los centavos para que cuadre exacto, para que no hayan malas aproximaciones. En este ejemplo pues es electrónico, se pueden hacer los arreglos rápidos, pero si usted lo está haciendo a mano, pues use su calculadora de manera correcta para que eso no tenga problemas. Bueno, la hoja de trabajo termina aquí, si da ganancia, pero si da pérdida, ¿qué dice la teoría? Si la columna de pérdida es mayor, entonces la diferencia va en ganancia y se llama pérdida en el ejercicio. Es lo contrario, pero como habíamos que estar preparados, yo le tengo una hoja de trabajo acá que da pérdida. Y acá está sencilla la situación. ¿Qué dice la teoría? Volvamos a sumar la columna 9 y 10, solo que en este caso fue la columna 9 la mayor y no la 10. Entonces la diferencia se tuvo que colocar en la 10. Repito, es lo contrario. Sumamos y vamos a cuadrar con que esta es mayor, esta es menor y la diferencia va en la 10. Entonces simplemente se suma. Pero acá no se va a llamar ganancia del ejercicio, se llama pérdida en el ejercicio. Y cuadramos la 9 y la 10. Esa pérdida, dice, no va al pasivo ni se le saca impuesto, sino que cuando da pérdida va a la vecindad que sería activo. Aclaro la situación para que no se confunda, porque obviamente este proceso es más fácil. Cuando dé pérdida, sencillamente se coloca en el lado de las ganancias y cuadramos. Esa pérdida se trasladó al activo y cuadramos como siempre. Algunos estudiantes siempre me dicen entonces que nuestros ejercicios den pérdida siempre porque es más fácil. Sacamos la diferencia, va al activo, cuadramos y no pagamos impuesto. Pero la idea de una empresa comercial, individual o sociedad es que siempre haya ganancia. Entonces es el otro método, el más usado o el más óptimo o el más esperado. Este sería solo la opción cuando les dé pérdida en el ejercicio. Bueno, le pueden hacer una toma a este caso de pérdida. Lo dejaré un par de segundos en lo que me despido del video. Con ello llegamos al final de este video de la hoja de trabajo. Se extendió un poco, pero fue para que usted entendiera el proceso de las 12 columnas, desde la fase 1, 2, 3, 4, 5 hasta la fase 6. Repito, ¿por qué explico la hoja de trabajo a 12 columnas? Por la sencilla razón de que es el camino más largo.
Ya el estudiante en su vida profesional sabrá si le sirve o no y usar las 12, 10, 6 o las que sean necesarias para hacer su cierre contable. Soy el profesor Johnny Salazar, autor del libro Cuadra a Cuadra y profesor de contabilidad, así que hemos llegado al final de el ejercicio de la hoja de trabajo. En los otros videos, en el otro hablaré sobre ajustes y en el otro hablaré sobre tanto los cierres, ya los diagramas de cierre, el costo, el estado de resultados, el balance general y las partidas de cierre. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima. Siempre la contabilidad que sea exacta. Muchas gracias.